Nos encontramos en las instalaciones del Arzobispado de la ciudad de Arequipa, porque ha tenido la amabilidad de concedernos un tiempo Monseñor Raúl Chao Quispe, que actualmente, digamos, como recién estrenado, con todo respeto, es obispo auxiliar de Arequipa hace unos meses y aquí estamos todos muy contentos recibiéndole. A él le hemos pedido que nos comente acerca de la Cuaresma. Monseñor, muchas gracias por el tiempo que se da para todos los amigos de radio y televisión y este tema que nos va a hacer tanto bien a todos. Gracias más bien a ustedes por esta oportunidad que me dan para dirigirme, sea a través de la televisión o de la radio, a tantos hermanos que siguen a Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Con mucho gusto, Monseñor, siempre este equipo a disposición de poder expandir este mensaje, nuestra fe. Monseñor, pues este tema tan recurrente cada año, ¿no? La Cuaresma. ¿Qué significa la Cuaresma, Monseñor? Así a modo catequético, decíamos antes de salir al aire. ¿Y por qué repetirlo cada año, ¿no? Algunos jóvenes o personas también pueden llegar a lo rutinario. Cuaresma, como bien sabemos, viene de 40 días que el Señor estuvo en el desierto, en ayuno, en oración, y en donde también sufrió las tentaciones del maligno, de las que Él salió vencedor. 40 días que nos ayudan para mirarlo a Él, especialmente ayudados por 3 amigos, diría yo. La oración, que nunca debe de faltar en el cristiano, y es el modo de cómo nos comunicamos con Dios. El ayuno, que nos mueve también a ese recordar que hay tantos hermanos que padecen hambre, que padecen y carecen de lo necesario. Y la limosna, signo de la caridad, no dar lo que no necesitas, lo que ya no usas, sino, como decía Santa Teresa de Calcuta, la medida de saber si estás dando de verdad es que hay que dar hasta que te duela. ¡Wow! Así es nuestra Cuaresma. Y estos elementos que usted resalta, Monseñor, no solo es la Cuaresma, pero en nuestra fe tenemos como esto que es cíclico, a pesar que avance en la historia y la salvación. Un creyente que cada año ya ha pasado 40 cuaresmas, 50 cuaresmas, ¿no podría también enfrentarse a lo rutinario, una cuaresma más? O en estos elementos que usted ha mencionado, estos amigos que usted dice, podríamos quizá darles algún consejo para aprovechar mejor esta cuaresma. Lo fundamental, lo importante en la vida nunca es rutinario. ¿Acaso tú te cansas de celebrar y de esperar cada año tu cumpleaños o el Día de la Madre? En fin, hay en el calendario anual fechas muy, muy importantes para todos. Cívicas también, ¿no? También cívicas. Por ejemplo, te cansas de celebrar el 28 de julio y cantar el himno nacional a todo pulmón, o el 8 de octubre, o el 15 de agosto, el aniversario de Arequipa, con tantos signos de celebración. Lo mismo, la liturgia es hermosa en la iglesia porque nos comunica con Dios. Es la manera de cómo el hombre habla también con Dios a través de los signos, de los gestos, y por eso también tenemos un ciclo litúrgico que bien sabemos comienza con el Adviento y termina con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. La Cuaresma viene después de haber celebrado la Navidad, el breve tiempo pascual y un poquito del tiempo ordinario. Nos hemos quedado en la semana 7 del tiempo ordinario. Luego la retomaremos después de la cincuentena pascual, al concluir la Pascua con la gran solemnidad de Pentecostés. ¿Ves? Entonces, es todo un recorrido, una enseñanza,
por lo que sería imposible que nos parezca rutinaria, aburrida la Cuaresma. Al contrario, vemos que el Señor nos pone este tiempo para acercarnos más a Él. Como dice el Papa Francisco, recordando esas palabras que dirige a todos los católicos y hombres de buena voluntad, pero en especial a los jóvenes, en Christus Vivit. Cristo vive, esta exhortación apostólica, posinodal, dirigida a los jóvenes. Dice, mira los brazos de Cristo crucificado. Él viene a salvarnos una y otra vez. Nos viene a dar la mano de amigo, de hermano, de Dios. Qué bello, qué bello. Monseñor, también en el tiempo de Cuaresma se menciona la conversión, justo con estos elementos que usted ha dicho. ¿En qué consiste la conversión? ¿Y qué pasa si yo ya digo, pero Monseñor, yo ya me convertí, ya tuve mi proceso de conversión? ¿O es algo que dura toda la vida? A San Juan Pablo II una vez le preguntaron, ¿qué palabra de la Escritura le resultaba más impactante, ¿no? Y él decía, metanoia, palabra griega que significa conversión. Es decir, un cambio no de apariencia, no externo, como quien adelgaza 20 kilos y después no lo reconocemos, o quien se hace la cirugía facial. Él hablaba de ese cambio desde las entrañas, desde lo más íntimo de nuestro ser. Esa es la conversión que el Señor quiere para nosotros y nos da también los medios. Un cambio total. Y es un camino de vida. Siempre tenemos que convertirnos de cara a Dios. Monseñor, con todo el respeto y el cariño, pero por ejemplo, el mismo Papa Francisco, un obispo, nuestro párroco, ¿también van por ese camino de conversión? Por supuesto, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, los santos nos hablan tanto de esa importancia, ¿no? De no quedarnos. Es como el médico que se queda feliz porque terminó su larga carrera de 7, 8 años y se graduó. El cristiano, pues, también está muy atento a que en el camino de vida, en el camino de la fe, siempre hay algo que cambiar, ¿no? La conversión nos invita al cambio. Qué bello. Monseñor, cuando usted hacía mención a esos 3 amigos de esta Cuaresma, la oración actualmente al cristiano, creo común de a pie, le puede parecer un poco difícil por la velocidad con la que anda el mundo. Todos vamos rápidos, conectados a internet, un horario de trabajo, el transporte. Monseñor, no tengo tiempo para hacer oración y en Cuaresma no creo que tampoco cambien las cosas. Con este primer elemento, ¿qué le podemos decir al hombre de hoy? Mira, Santa Teresa de Jesús, la doctora de la Iglesia, esa santa mística, pero a la vez tan dinámica, tan valiente, tan mujer, decía, la oración es tratar de amistad pasando largo rato a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, la Iglesia tiene su oración, la liturgia de las horas. Nos unimos con todo el mundo pidiendo por las necesidades de los hombres. Está laudes, vísperas, la hora intermedia y el oficio de lectura para los consagrados. Pero también está la oración personal. Recuerdo cuando leí la historia de San Martín de Porres, escrita por un gran historiador peruano, el doctor José Antonio del Busto Tuturburu,
ya difunto, hablaba de cómo San Martín practicaba la oración comunitaria con sus hermanos dominicanos, pero también la oración personal, y cómo pasaba horas postrado en forma de cruz delante del Señor en el sagrario, o de ese Cristo crucificado tan hermoso que está en la sala capitular del convento de Santo Domingo de Lima. Entonces la oración es el combustible del cristiano. ¿De qué te sirve tener un auto último modelo si no tiene gasolina, petróleo? Pues no sirve de nada. Entonces, la oración, y justamente ayer la lectura del Evangelio de la misa nos hablaba de ello, como Jesús decía: cuando se dirijan a Dios, háganlo así, y nos presenta la hermosa oración del Padre Nuestro. Hay muchas formas de orar. Lo importante es que sea un auténtico encuentro con el Señor, no un monólogo conmigo mismo, es verdad, sino un diálogo de amor. Y a lo que tú decías, es verdad, en este mundo tan activo y lleno de preocupaciones, ¿cómo me hago para sacar un tiempo para hablar con el Señor? Pues allí está todo un trabajo de hábito, de empeño, de dedicación. La oración no es simplemente presentar un pliego de reclamos a Dios o un detalle, ¿sí? Yo te doy y tú me das. Es algo mucho más grande, y solamente se logra cuando hay ese encuentro personal con el Señor. Qué bien. Y este elemento del ayuno, Monseñor, podemos hacer sacrificios para ir a la playa y estar en forma, al gimnasio para que también estar bien, pero hablar de ayuno por fe parece algo como absurdo y contradictorio. Este otro elemento amigo que usted decía de la Cuaresma, ¿cómo podríamos contextualizarlo bien? Siempre, y ya lo decía, el ayuno también nos hace recordar lo frágiles que somos, que necesitamos de un alimento, y ya trascendiendo nos dirigimos a ese alimento de vida que es la Eucaristía. Pero vayamos a esto. El ayuno primero nos hace ver lo frágil del hombre. Segundo, nos vincula a tantos en el mundo que no tienen que comer, y a veces nosotros, sin querer, como tenemos todos los días un plato sobre la mesa, nos olvidamos de ellos. Y segundo, también tercero, en esa mortificación, en esa austeridad, en ese privarme de lo que me gusta, pues me acerco más a Dios. El ayuno no ha caducado. La Iglesia sigue enseñando que, y está en el Código de Derecho Canónico también, durante todos los viernes del año, por ejemplo, hay abstinencia, es decir, no se come carne o no se debe comer carne, sobre todo para hasta los que tienen 59 años de edad, desde los 14 hasta los 59. Luego tenemos 2 días fuertes en el año, el miércoles de ceniza, que lo acabamos de vivir, y el Viernes Santo, en donde hay ayuno y abstinencia. Es decir, no probar ningún tipo de carne. ¿Ven? Más allá de esas dietas rigurosas que tanto se someten para obtener una figura ideal, muchas veces por vanidad. Esto no quiere decir que estemos en contra de los que se someten a dietas por salud, pero
son sacrificios extenuantes, pero lo hacen por obtener un bien físico. Cuánto más cuando hablamos de un bien espiritual. Qué bien. Monseñor, le tengo que invitar a una pausa. Esta catequesis ha ido rapidísima. Y preguntarle si hay tipos de ayuno o hay que mantener siempre que como usted hasta lo menciona, el derecho canónico, o también de un modo amplio si podemos aplicarlo a otras cosas, según el estado de salud también quizá, o si se puede conmutar o cambiar en algunas circunstancias. Le dejo con esas pequeñas preguntas, pero para seguir yendo con este amigo de la Cuaresma que es el ayuno y luego con la limosna. ¿Sí? Le invito a una pausa. Por supuesto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro también, una brevísima pausa. Nos acompaña Monseñor Raúl Chao Quispe, obispo auxiliar de la ciudad de Arequipa, desde donde ahora el equipo de NC aquí en Perú comparte para ustedes este programa. No se muevan, enseguida continuamos. Continuamos con este segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Nos encontramos en las instalaciones del Arzobispado de la ciudad de Arequipa. Nos ha recibido muy amablemente Monseñor Raúl Chao Quispe, que él es obispo auxiliar de esta ciudad de Arequipa, desde donde ahora el equipo de NC Perú comparte para ustedes este tema acerca de la Cuaresma. A modo catequético estamos preguntando a Monseñor el significado de la Cuaresma y nos hemos quedado hablando de este segundo amigo de la Cuaresma que él nos había comentado, que es el ayuno, y habíamos dejado unas breves preguntas. Monseñor, nuevamente, gracias por el tiempo. Ciertamente las cámaras a veces uno se pone nervioso, pero creo que sirve mucho de gloria de Dios para tantas almas que lo necesitan. Muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Monseñor, la pregunta había quedado si podemos ayunar. Yo puedo preguntarle a usted si puedo cambiar el ayuno con algún otro tipo digamos, de sacrificio, y en qué condiciones sería esa. Y digamos, aquí en Perú se dice, ¿no? Yo me quiero pasar un poco de vivo, entonces yo quiero cambiarlo. ¿Hay alguna condición en las cuales deba esto tratarse de hacer? Porque ciertamente me hizo pensar usted cuando decía algo así como que el cuerpo también tiene que orar con el ayuno, ¿no? Esa fragilidad que es recordar es que nuestro cuerpo necesita alimento, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. El ayuno, como bien lo has recordado, es eso, ¿no? Recordar, centrarnos también en lo que significa la dimensión humana, las necesidades, pero también tiene un corte ascético, de mortificación, que no es el sufrir por el sufrir, sino... No es masoquismo. Así es, por un bien mayor. Y entonces, ¿el ayuno qué implica? Tomar un alimento fuerte durante el día. Correcto. Normalmente puede ser el almuerzo. Que de repente yo necesito, por prescripción médica, pues comer carne todos los días. Por ejemplo. O, bueno, eso... O las comidas también en la mañana y en la noche. Así es, ¿no? Necesito... Por medicamentos. Así es, ¿no? No puedo dejar... Bueno, todo eso, por supuesto, si no estaríamos la ley por la ley, ¿no? Todo, y además también las conferencias episcopales están facultadas para... no sé si la palabra sea normar, pero sí indicar, dar pautas a los fieles, ¿no? Para que vivan de un modo auténtico el ayuno. Como digo, no es solamente el decir, bueno, hoy me someto a prueba, a dieta y no tomo nada, ¿no? Sino esa dimensión espiritual y también el saber que puedo ese día dejar de tomar esa gaseosa que tanto me gusta, esa torta de chocolate que prepara mi abuela o que venden en tal o cual pastelería, ¿no? O ese chocolate de la Ibérica, ¿no? Entonces son pequeñas señales de mortificación, pero que también agradan a Dios. Siempre deben de movernos a lo interior.
De lo contrario, que haríamos como los fariseos, ya lo dice el Señor, ¿no? Que hasta desfiguran la cara para que la gente vea que ayunan y tal, pero su corazón está vacío. Es verdad. Me hizo pensar usted, citando algún salmo, me parece, que precisamente, ¿qué pasaría si cumplimos todas esas prescripciones que en sí pueden ser buenas, Dios las ha permitido, pero tenemos, creo que en el primer bloque lo mencionó usted un poco, por ejemplo, podría ir aquí, ¿no? El perdón. Es un poco también el texto que el Papa luego, si nos da tiempo de mediante, menciona en este mensaje Cuaresma, citando a San Pablo, pero puedo hacer todas estas prácticas, Monseñor, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, me cuesta el perdonar y no pido la gracia, no sé también la dirección, etc. Y quizá esta Cuaresma podría ser una oportunidad para enfrentarlo. Así es, por supuesto. Ya lo dice el profeta Isaías, hablando de lo que quiere Dios, ¿no? El ayuno que yo quiero es tal, ¿no? Dar de comer al pobre, dar de beber al sediento, que se rompan las cadenas, ¿no? Que, como digo, no quita lo otro, pero sin ese elemento fundamental, la privación del alimento por sí solo no nos lleva a ese encuentro con Dios. Claro, claro, qué bien. Monseñor, y este último elemento, que también, a ver si no recuerda usted, ¿cuál es su dimensión trascendente espiritual? La limosna, que es este tercer amigo que usted mencionó en el primer bloque de esta Cuaresma. No sé si también aquí el arzobispo de nuestra ciudad, Monseñor Javier, también lo recordaba en varias charlas, no deberíamos dar lo que nos sobra, sino incluso de lo que nos cuesta. Tenemos allí, Coeduela, citando usted a la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo se debe entender este contexto, la limosna, y no dejarlo también a un nivel tipo ONG, ¿no? Meramente natural? Sí, ciertamente el Papa Francisco especialmente nos recuerda en varias oportunidades que la Iglesia no es una ONG. La limosna, la caridad, tiene su esencia en el mismo Dios. Él es amor y nosotros, como buenos hijos, debemos de comunicar esa caridad de Dios a los demás, y de esto Jesucristo en el Evangelio nos pone tantísimos ejemplos, maneras de cómo debemos de ser caritativos, a ejemplo de nuestro Padre Dios. La caridad es eso, no dar de lo que te sobra, sino condolerte con tu hermano, con a ese que tal vez no conoces ni su nombre, pero que también es reflejo del rostro de Dios, especialmente en los desvalidos, en los pobres, tanto de espíritu como de cuerpo. La Cuaresma nos invita a poner en práctica las obras de misericordia, corporales y espirituales. Entonces, miremos a Jesús, que es el buen samaritano, que se agacha a nosotros para levantarnos, como lo hizo aquel hombre de la parábola samaritano cuando se encuentra delante aquel pobre que había sido golpeado por unos bandidos y a quien le habían quitado todo. No se contenta simplemente con toma esto que estoy apurado y arréglatelas como puedas. Uy. ¿Qué dice Jesús? ¿No? Aquel hombre lo pone en su cabalgadura, cura sus heridas, lo lleva a una posada y, no contento con eso, le dice al posadero: mira, si la cuenta sale más alta, no te preocupes, que yo a mi vuelta te lo pagaré. Caramba. ¿Ves? Así debe ser también nuestra actitud, no simplemente dar. Y esto también aprovecho para decirle a los que nos oyen, a los que nos siguen a través de Nuestra Señora del Encuentro, cuando se organiza en las parroquias
alguna colecta. Ahora en Cuaresma, por ejemplo, en mi parroquia de San Miguel Arcángel de Caima, estamos pidiendo que como signo de la Cuaresma los fieles lleven útiles escolares para los niños pobres. Además, les recuerdo que aquí en Arequipa, nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río, ha declarado todo este 2020 el año de la caridad. Así que es una oportunidad bonita también para expresar con gestos sencillos qué cercanos estamos a los que más sufren. Y así se organizan diversas colectas, pero como sucede también para Navidad, parecería que en muchas casas aprovechan para hacer limpieza del ropero, del depósito, y dice, ya esto no sirve, llévalo a la parroquia. Uy. Y con eso lo único que se logra es ofender al pobre. Que allí está Dios en el pobre, Así ¿verdad? es. En cambio, qué bonito, y recuerdo mucho esta Navidad pasada que hicimos en la parroquia una colecta para hacer una fiesta, repartir juguetes a los niños pobres. Se me acerca una señora muy mayor, muy pobre, y me dice, Padre Raúl, yo sé que es muy poquito, pero tal vez esto puede ayudar para comprarle el azúcar para el chocolate de los niños. Y me dio así un billete de 10 soles, todo arrugadito, envuelto en un papel, pero que para mí valía muchísimo, porque era como el óvulo de la viuda. Así es. Del Evangelio. Ay, qué bello, qué bello. Monseñor, qué bonita esta catequesis. Y por ejemplo, hay otro elemento en Cuaresma, hay un color que lo distingue. ¿Cuál es ese color y qué significa? El color litúrgico de la Cuaresma es el morado. Nos recuerda, pues, justamente, ¿no?, este tiempo de conversión, de penitencia, de austeridad, para que luego, con la explosión alegre de la vigilia pascual, todos también, a través del sentido de la vista, del oído, podamos gustar la maravilla del triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Bellísimo, bellísimo. Nos toca ya casi la segunda pausa. Le voy a dejar una pregunta y se ha pasado rapidísimo y ya nos toca el último bloque. Hemos iniciado, el pistoletazo de inicio de esta Cuaresma es el miércoles de ceniza. ¿Qué significa esa ceniza que los sacerdotes nos ponen en la frente? No sé si usted mismo se la ponen, por ejemplo, el sacerdote, el obispo también, o el papa, no sé, vamos a comentarle a los amigos de NSE. ¿Y por qué ese miércoles de ceniza, ¿no? ¿Y qué significa en la vida del cristiano y de esta Cuaresma? Y para luego continuar un poco con más temas, por ejemplo, también si María, nuestra bendita Madre, tiene algún lugar en el papel de Cuaresma. Le dejo con esas preguntas y le invito a la última pausa del programa. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, les invitamos ya a la última pausa en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos con Monseñor Raúl Chau Quispe, obispo auxiliar de esta ciudad en Arequipa, desde donde compartimos este espacio. Vamos ya con el último bloque y enseguida continuamos con Hacia el Encuentro con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Estamos en las instalaciones del Arzobispado de la ciudad de Arequipa. Estamos en el despacho de Monseñor Raúl Chau Quispe, quien amablemente nos ha cedido este tiempo para hablarnos de la Cuaresma, como ustedes ya lo han venido escuchando, lo han venido viendo. Monseñor, nuevamente, muchísimas gracias. Y le habíamos dejado esta pregunta. Iniciamos con el miércoles de ceniza. ¿Qué significa propiamente este símbolo de la ceniza y estas palabras tan como enigmáticas, si se quiere decir, o desafiantes también, con las cuales se nos impone la ceniza? Sí. Con el miércoles de ceniza comenzamos la Cuaresma. Ya nos hemos referido muy bien a todo lo que ello implica. Es una tradición muy antigua y
Vemos también cómo, por ejemplo, el Santo Padre se dirige a la Basílica de Santa Sabina y allí preside el miércoles de ceniza con la Eucaristía y la imposición de la ceniza, que ya decíamos, la liturgia es muy rica y con los signos, los gestos, nos llevan también de la mano a una vivencia interior, porque mal estaríamos si nos quedamos simplemente en los ritos externos. Es verdad. Un ritualismo vacío, pero todo tiene un sentido en la liturgia y es un camino eficiente para llegar a Dios. Entonces, después de la homilía, viene la bendición a los fieles y luego la imposición de la ceniza. En el caso del Santo Padre, como muchos lo habrán visto a través de la televisión, es un cardenal el que le echa sobre la cabeza la ceniza que proviene de las palmas que se utilizaron en el Domingo de Ramos del año pasado. ¿No? Se queman y bueno, son las que se bendicen. Y luego ya el Santo Padre, primero los cardenales, los obispos y bueno, y también algunos laicos pues, reciben de él la imposición de la ceniza. En el caso de los obispos es otro sacerdote el que también le impone la ceniza. Y luego ya el obispo, el presbítero, la coloca al pueblo fiel. Aquí en el Perú está muy utilizado el de marcar con una cruz grande en la frente, ¿no? Sí. A veces cuando es pequeña la cruz, las personas, sobre todo los mayores, se quedan como un poco tristes diciendo, a mí me hicieron una cruz muy pequeñita, casi ni se nota. Y claro, el momento de, de colocar la ceniza, sea en la cabeza o en la frente, el sacerdote dice, conviértete y cree en el Evangelio. O también esta otra frase, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Son frases, palabras muy significativas que ya nos mueven a esa conversión de corazón. Me ha dejado pensando porque si el mismo Santo Padre recibe las cenizas, el obispo, los cardenales, los obispos, también se le recuerda al Papa que es frágil y que debe estar con esa conversión continua. Perdone que le reitere la pregunta otra vez. Así es, por supuesto, porque creo que todos, empezando por el Santo Padre hasta el último cristiano, pues es muy importante que se nos recuerde lo temporal de este mundo y de que hemos sido creados del polvo y que también al polvo volveremos. Es impactante como en algunos cementerios, sobre todo recuerdo uno en Lima, en las catacumbas de San Francisco, mire. de los padres franciscanos, pues hay esa frase que dice, ¿no? Lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, tú lo serás. Wow. En ese gran osario donde hay unas cientos de calaveras, de cráneos, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Pero a veces nos cuesta tanto pensar que este mundo pasa. Es verdad, monseñor. Bueno, hay otro elemento que es como sugerente en la Cuaresma, monseñor. Y si no me equivoco, corríjame por favor. El miércoles de ceniza, el texto evangélico, no sé si es cuando Jesús entra, es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significado tiene el desierto en la Cuaresma, en este texto mismo y en la Cuaresma para nosotros mismos? El desierto
también es el lugar del encuentro con Dios. Ah, sí. Por supuesto, si bien el demonio Eso. tienta a Jesucristo, y mira, como ya veía que después de 40 días y 40 noches de estar allí ayunando, pues el Señor también necesitaba alimento. Le dice, a ver, convierte estas piedras en panes. Y el Señor ahí mismo sale vencedor contra esa tentación. Luego también, cuando lo lleva al pináculo del templo, en tiempo de Jesús, dice los historiadores, tenía 70 metros de alto, imagínate. Uy, caramba. Que te lleven aquí a la torre de la catedral, ¿no? Y le incita a Jesús a que se tire, ¿no? Y se eche, ¿no? Y lo último ya, para que vean qué osado es el maligno, le dice, arrodíllate delante de mí. Entonces, también el cristiano está propenso a las tentaciones. Todos tenemos tentaciones. El problema no es tenerlas. El problema es cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, y le decimos, vengan, pasen. Entonces esa tentación se convierte en pecado. Pero volviendo a lo que tú decías, el desierto también es el lugar del silencio, del encuentro con nuestro Creador. Y en cierto modo, Monseñor, una especie también de combate espiritual, no sé si la palabra cabe, porque parece contradictorio. En medio de esas tentaciones, ¿voy a encontrar a Dios? Así es, tienes toda la razón. Recuerdo, voy ya desde hace varios años a la fiesta de la Virgen de Rosario de Yauca, en pleno desierto en Ica. Ah, sí. Allí ella tiene un santuario muy hermoso. En la costa peruana, ¿no? Los que Así no nos es, estén en Perú. Así es, Ajá. el departamento de Ica, aproximadamente a 360 kilómetros de la capital de Lima. Y la gente sale, como también aquí, para ir a la fiesta de la Virgen de Chapi, el 1 de mayo, ¿no? Pero ahí va caminando por el desierto, primero por la noche con ese viento, esa polvareda, luego el sol agobiante y tal, pero llega la gente y se encuentra que en medio de esa aridez aparece la iglesia y ahí está Nuestra Señora, pues la felicidad que tienen y se ve en sus rostros, ¿no? Y están allí todo el día, la noche y hasta el día siguiente. Así también es nuestro peregrinar. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, caminó 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, un lugar también apto y propicio para encontrarse con Dios. Así es. Qué maravilla. Así es. Por eso tenemos a los padres del desierto, cómo se retiraban, ajá. Y cómo allí, en oración, pues lograban ese grado en la oración que es la contemplación. Magnífico. Me ha hecho pensar, no nos vamos a ir del tema porque incluso se encuentra el maligno. Ese sería todo otro tema también de explicar hoy que la iglesia, el catecismo, la Biblia lo enseña. Pero volviendo al tema de la Cuaresma, Monseñor, el Papa nos ha dicho en su mensaje de Cuaresma, lo ha querido titular, en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. La segunda carta de los Corintios. El Papa siempre es claro, sencillo, breve en este mensaje.
¿Qué nos quiere decir con este título ya que, como decíamos en algún momento anterior, habla de reconciliarse con Dios primero, ¿no? Hay que estar reconciliados primero con Dios, con uno mismo y luego con los hermanos. A veces, por situaciones que acontecen en la vida y escuchamos a las personas decir, estoy enojada con Dios, Sí, porque tal vez lo que pedía, que seguramente era algo muy justo y tal, no salió como pensaba. Y así, a algunos les dura ese resentimiento mucho tiempo, pero reconciliarse con Dios es volver a Él, es tratar de vivir a pesar de nuestras limitaciones y pequeñez, de acuerdo a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos da el ejemplo. Reconciliarse con Dios es entonces abrazarse a Él, tomarse de la mano fuerte y no soltarse, como los niños pequeños con sus padres. No se sueltan cuando están en la calle ni un segundo porque temen perderse. claro. Pero a veces levantamos la bandera de la autonomía y queremos no depender de Dios y nos estrellamos. Entonces, reconciliarse con Dios, reconciliarse con uno mismo. ¿Cuántas veces no nos perdonamos a nosotros? Dios ya nos perdonó, pero luego falta que tú también te perdones. Cuando uno se reconoce hijo de Dios, cuando uno trata de vivir de acuerdo al Evangelio, todo es diferente. Los tiempos de Dios son distintos a los tiempos del hombre, pero nunca nos olvida Él. Y eso yo quisiera, queridos amigos que nos siguen a través de Nuestra Señora del Encuentro, nunca lo olviden. Dios nunca, jamás nos hace de lado. No es como el niño que cuando tiene su juguete nuevo no lo suelta ni para dormir, pero pasan los días, las semanas y ya es uno más de los que tiene en su cajón de regalos. Dios nunca nos trata como un juguete. Somos su creación, somos sus hijos. Y luego también, a lo que tú decías, reconciliarnos con los hermanos, como dice San Pablo en su carta. Abrazarnos con el que no piensa como nosotros, con el que tal vez nos ha ofendido, pero que también con un gesto nuestro de misericordia puede cambiar y puede volver a creer en esa auténtica fraternidad y gozar del perdón de Dios y del perdón de los hermanos. Y reconciliarnos con la creación. Eso es muy importante. Me ha hecho pensar en estas 4 rupturas que se hablan, ¿no? Primero con Dios. Se nos ha ido el programa, Monseñor, le agradecemos mucho, pero no podríamos terminar, por lo menos este minutito, que nos dé unas palabras sobre la Santísima Virgen María en esta Cuaresma. María Santísima es nuestro modelo. Ella, mejor que nadie, ha vivido las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Yo lo que les puedo decir a mis hermanos es que también se pongan bajo el amparo de nuestra Madre. Ella es la Madre dolorosa. Ella sufrió al ver al más inocente de todos, a su Hijo queridísimo, sufrir por nosotros.
pero ella también es la madre de la esperanza, la madre del encuentro, la madre que quiere a todos sus hijos y que se goza cuando, como en los hogares, aunque el hijo, y lo dice esa canción, aunque el hijo se haya ido del hogar, una madre siempre espera su regreso. Así es nuestra Madre María, ella es la madre de la esperanza, la madre de la fe. Amén. Monseñor, antes de despedirnos y pedirle la bendición para este equipo de trabajo y todos los amigos de NSE en esta Cuaresma, ojalá podamos tenerle para también algunas palabras sobre Pascua, que es la Cuaresma de quien nos prepara. Le agradecemos mucho por su tiempo, oramos por usted también y le pedimos la bendición, por favor, para despedirnos. Sí, el agradecido soy yo por esta oportunidad que me dan para llegar a tantos hogares, especialmente a la hermana, al hermano que está enfermo en su casa, postrado, o en el hospital, o aquel que pasa por momentos tan tristes en la vida, cuando se ve partir al ser querido, o cuando los problemas parecieran no tienen una solución. No veo la luz al final del túnel. Sí, siempre hay un mañana, hay una esperanza. La luz de Cristo es poderosa, ilumina las profundidades de nuestro ser. Así que a todos ellos, mis hermanos, que el Señor los bendiga, los proteja y les dé consuelo, fortaleza y esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestro Dios siga bendiciendo esta obra tan bonita para llegar a través de los medios de comunicación de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Monseñor, muchísimas gracias. Ojalá hasta pronto. Hasta pronto. A los amigos de NSE, no se muevan de nuestra programación, que a continuación tenemos más programación para llevarles a ustedes al encuentro con Dios.